Miñarro, ¿qué tal? Buenos medios días. Buenos medios días, encantado de veros de nuevo, que llevamos un tiempo sin conectar y ya os echaba de menos. Igualmente, igualmente. Ya echábamos de menos vernos la cara, sí, señor. Pues sí, pues sí. Así que te di un titular Ujú. un poquito extraño ayer, que te dije que íbamos a hablar de la importancia de la vieja del Visillo Eso y es. que está relacionado con una serie de cosas que han ido pasando en Lorca, Y con... dije yo, ¿esto qué es? ¿Esto qué Sí, es? sí. Y tiene que ver con cuestiones de urbanismo, con el ámbito de lo Ujú. social, con la socioeconomía, con cultura, etcétera. Entonces, lo que vamos a plantear hoy es un pequeño recorrido respondiendo a la pregunta de por qué es importante a efectos de urbanismo y de arquitectura y de ciudad la vieja del Visillo, la figura de la vieja del Visillo, que todos conocemos, es el personaje de José Mota, tan característico que está espiando detrás del Visillo. Pues vamos a explicar por qué es muy importante esa figura dentro del urbanismo, que parece Esto que... es la figura, haciendo alusión a la figura de, pues eso, de, por así decirlo, de esa mujer o de esa anciana que detrás de la cortinilla estaba ahí espiando para ver quién pasaba por la calle, a qué hora se recogía fulanita, con quién Exacto. iba menganita, ¿no? Que llevaban como un estadillo con la gente cuando Sí, entraba, sí, cuando sí. salía, y así podían criticar muy bien, de manera muy rigurosa, a quien entraba y salía. Pues la figura de la vieja del visillo, que nosotros hemos caricaturizado aquí, es en realidad la figura de un ojo vigilante. Los ojos Mm. vigilantes es algo de lo que habla Jane Jacobs en su libro Vida y muerte de las grandes ciudades norteamericanas. Este libro, que es un libro que yo he recomendado muchísimo, te cuenta qué es lo que sucedió en determinadas ciudades norteamericanas para que determinados barrios que se suponía que tenían que entrar en una fase de declive porque estaban siendo poblados por personas inmigrantes, por una serie de colectivos, que habían perdido sus actividades originales y que estaban en una zona no especialmente interesante a nivel inmobiliario. Mm. ¿Cómo era posible que Jane Jacobs fuese a ver pues, a representantes del banco y le dijesen, esta zona no interesa porque está en degradación o se está devaluando, que fuese a ver a gestores municipales y le dijesen, eso es un problema porque no sabemos lo que hacer con los inmigrantes y le contaban que básicamente que las zonas de las Sí. ciudades estaban resultando un problema. Y luego ella visitaba esas partes y se encontraba con que los jardines estaban siendo cuidados por los vecinos, que Mm. había habido un crecimiento económico en base a pequeño negocio que estaba apareciendo en las plantas bajas, que estaba habiendo relaciones vecinales de cuidado interpersonal, es decir, se habían organizado pequeños colectivos para cuidar a niños pequeños, se habían organizado clubes sociales que hacían que las personas mayores estuviesen permanentemente acompañadas y que no se sintiesen solas, decrecía incluso la tasa de enfermedad porque existía esa Mm. vigilancia. Se había generado, en cierto modo, un modelo, una célula nueva, diferente de la original, de la preestablecida en la mente de aquellos que habían desarrollado esos paños o esas partes de la ciudad, pero que estaba funcionando de una manera orgánica muy eficiente. Esto le llevó a ella a escribir todo un libro para decir, señores, los principios del urbanismo no tienen que regirse siempre por una serie de parámetros relacionados con el ámbito de la arquitectura y la urbanística de manera rígida, sino que Mm. tenemos que mirar de una manera holística, de una manera global, al fenómeno de habitar una ciudad. Ese Mm. fenómeno es un fenómeno social, es un fenómeno que tiene que ver con la parte humanística de la arquitectura. ¿Por qué es importante todo esto? ¿Por qué creo que es importante traerlo a colación en este programa? Ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero esa parte humanística que hibrida el arte, la sociedad, la economía, la cultura con el ámbito de la arquitectura y al final termina poniendo números o cotas o cifras o delineando parámetros que en principio podrían parecer intangibles, cobra una importancia especial en ciudades que evolucionan. Y en este caso, nuestra ciudad, Lorca, al parecer, está evolucionando, porque ya te digo que lo que está sucediendo ahora es que la normativa que nos está llegando, que los ecos que nos están llegando, ya sabes que desde el foro y desde otros colectivos están aportando esas soluciones e iniciativas, pero es que además está llegándonos una información que habla ese lenguaje de lo social dentro del ámbito de la arquitectura. Y aquí vamos a mencionar dos cuestiones muy claras. Una va a ser una propuesta, un borrador de modificación del articulado que el área de urbanismo del Ayuntamiento de Lorca nos ha enviado para que Mm. revisemos y que vamos a ver en qué hace énfasis, porque es muy interesante que lo tengamos en cuenta y que sepamos los lorquinos que el área de urbanismo
no solamente está dentro del ámbito de lo técnico, sino que se está Mm. montando para resolver un problema que tiene que ver con el ámbito Con de lo lo social. exacto. Y que tiene por supuesto, una cristalización en lo construido o que sucede dentro de lo construido. Es inevitable. El habitante y lo habitado no se pueden disociar. O sea, la ciudad Mm. tiene que tener gente, si no deja de ser una ciudad para convertirse pues, en un espejismo. Mm. Pues es importante que veamos eso, ese borrador que ahora veremos en qué se ha centrado, que son dos aspectos muy interesantes y que se combinarán, esperemos que vayan cristalizando en una serie de artículos que reflejen todo eso y lo resuelvan. Y también en el ámbito del plan director, el plan director que ha salido ahora a licitación, han salido ya las bases y dentro de esas bases, el pliego de condiciones, ya se reflejan también una serie, yo invito a la gente a que las lea para que vean Mm. cómo se ha planteado. Porque desde los agentes redactores hasta lo que tiene que incluirse dentro de las iniciativas y los documentos que tienen que ir dentro de ese plan director, tienen que ver con el ámbito de lo social y no solamente se ha creado un documento que tenga que ver con la técnica. Se ha creado un documento que habla de la sociedad, que habla de la cultura, que habla de la arqueología y que habla de una serie de parámetros que es interesante que todo el mundo los sepa. Antes de entrar en los documentos y mencionarlos, porque están a disposición de todo el mundo y esto lo pueden ver ellos, yo sí quiero hacer mención a el por qué la ciudad, en esa planta baja, en esa zona que vigila la vieja del Visillo, tiene tal necesidad de estar habitada, no solamente por espacios comerciales. O sea, es muy importante que la planta baja, en lo que es la extensión de la calle, del plano de calle, dentro de los edificios, haya bares, comercios, cualquier tipo de hostelería, haya incluso viviendas en planta baja, porque según qué zonas, ya sabemos que en el casco histórico la tipología arquitectónica imperante era tipología de casa solariega o de viviendas que tienen planta baja, planta alta y bajo cubierta, las falsas, las famosas bodegas o Mm. perdón, las famosas falsas que se le llamaba para tener cierto almacenaje y para actuar como cámara de ventilación en verano, etc. Pues bien, esas tipologías necesitan o cuentan con tener una zona habitable permanentemente en ese plano a cota de calle. ¿Por qué es tan importante? Mira, yo voy a repetir una cosa que dijo Emilio Duro hace mucho tiempo, en el que no tenía que ver con nada de coaching ni con nada de emprendimiento, pero sí dijo una frase en una de las conferencias que cuando se puso de moda se colgó por todas partes, que decía: hasta que las personas no entendamos que los parques de nuestra ciudad son nuestra sala de estar y hasta que las personas no entendamos que el conductor del autobús que nos lleva de una parte a otra de nuestra ciudad es nuestro chofer particular, no entenderemos cómo ser completamente felices por completo. O sea, de manera plena. ¿Por qué? Porque las ciudades se crean como un entorno múltiple en el que la gente va a estar, va a habitar y va a ser capaz de utilizar una serie de recursos por los que paga. Mm. Cuando la ciudad se disgrega, se vuelve más ineficiente. Esto lo hemos dicho en muchas ocasiones. Pero estando unido puedes usar todos los recursos que tienes. Y una plaza de un parque en la que haga sol, esos días que hace frío, ahora mismo que está entrando una luz fantástica, una plaza en la que esté dando el sol, tiene que ser muy agradable estar tomando un café o leyendo o sencillamente tomando el sol. Por esto es importante que desde el urbanismo se tenga en cuenta a los propios vecinos, ¿no? Que viven allí, que habitan allí y que cuenten con ellos. O sea, por un lado, que cuente con su opinión y por otro lado, que sean los propios vecinos los que protejan precisamente este entorno. Correcto. De hecho, en ambos, en el documento del plan director ya se habla de la participación ciudadana como una fase obligatoria en la que habrá que tener a los agentes sociales informados acerca de lo que se va a desarrollar. Y se habla de una serie de proyectos tractores y se habla de una serie de cuestiones que yo invito a la gente a que lean para que se den cuenta de que no es únicamente un documento técnico. Que es muy interesante ver cómo evolucionan estas cuestiones y cómo se va incrementando la proporción bueno, sí, hay que definir una serie de parámetros, pero nos vamos a centrar en el ámbito de lo humano para generar luego una normativa que va a tener una lectura técnica. Es muy importante tener en cuenta esto porque el plano de ciudad de planta baja, donde están las viejas del Visillo, es donde sucede la vida. Tú estás en casa, estás tranquilo, estás en tu pequeño refugio, por así decirlo, pero luego bajas y con quien te cruzas, con quien hablas, donde te sientes seguro, es en ese plano de calle siempre y cuando esté muy habitado. Mm. Es a plena luz del día, tú habrás estado en lugares que dices, coño, pues es que estoy paseando y no hay nadie por la calle, me da no sé qué, me da reparo, Mm. me siento como inseguro porque
no hay ni siquiera ventanas habitadas, solo hay bajos que tienen garajes o algo por el estilo. Esto sucede en algunas urbanizaciones. En algunas urbanizaciones que se encuentran fuera de la ciudad, caminar por las calles de la urbanización es muy inhóspito, pero no es por otra cuestión, es porque no cuentan con el abrazo de la socialización compartida que se da en la planta baja de los edificios, tanto si son viviendas como si son accesos a viviendas. No debemos olvidar que el edificio, aunque tenga 10, 20, 100 plantas, donde le da la bienvenida a la gente, donde se vuelca a la calle, es en el acceso, en el zaguán, en la planta baja. Y por eso es muy importante, por ejemplo, como se mencionaba en algunas teorías de la arquitectura del siglo XX, dignificar. Si visitáis algunos edificios de vuestros abuelos o algunos edificios actuales que estén bien hechos, os daréis cuenta de que entráis por el portón y suele haber materiales nobles, suele haber mármoles o maderas, suele haber granito, suele haber piedra natural, suele haber un cuidado incluso de la iluminación con un tipo de lámpara. Y sin embargo, cuando empiezas a subir por la escalera, pues parece que se empobrece todo un poco y dices, oye, se lo han gastado todo al principio. No, no. La zona donde recibe a la gente el edificio es distinta de la zona de servicio que tienen las escaleras. Y más a partir de que aparecen los ascensores, se popularizan y la comunicación vertical se da a través del ascensor. Efectivamente, esto es algo que ha existido siempre a lo largo de la historia, ¿no? En casas unifamiliares o también luego ya más tarde en grandes edificios, ¿no? Era importante para la familia y para la sociedad tener un recibidor importante, ¿no? Para recibir las visitas. Sí, sí, además el término recibidor, que es como muy decimonónico, muy antiguo, es como distribuidor, que son términos que en arquitectura no se ven demasiado bien porque parece que vas a coger a la gente y la vas a lanzar. No, tú aquí, tú aquí, tú aquí. O sea, llamar distribuidor es un distribuidor, pero en realidad pues, se le puede llamar un zaguán o se le puede llamar de otra forma, pero estos espacios tienen la función de acoger, sobre todo los recibidores, que su propio nombre lo dice. Si bien ya no se suele tener un cuerpo de casa que acoja a la gente y que no va a salir el mayordomo a anunciar que haya una visita en términos generales, o sí, que habrá casos en los que siga, pero por lo común es el propietario el que sale a recibir a quien llama, ¿no? Pero ese recibidor tiene una lectura muy importante. Es lo primero que va a ver el otro. Las circulaciones en la casa o en el propio edificio también tienen que estar bien resueltas. O sea, tú no puedes pasar, como hay ocasiones, entras al edificio y te encuentras que el cuarto de la maquinaria, donde está el cubo viejo con los trapos del conserje y todas estas cosas, tiene una puerta desvencijada que además está abierta. Entonces, claro, la imagen que tienes del edificio es terrible porque es lo peor que le pasa al edificio son las tripas y toda esa suciedad. Es lo primero que te presentan. Pues no, eso tiene que tener un cierto grado de dignidad. El concepto de dignidad es muy relevante de cara a todo lo que estamos hablando, porque al final la materialización, los ladrillos no se duelen de desgastarse. O sea, vuelven a ser la arcilla que eran y orgánicamente pues regresan al ciclo vital del que partieron. Pero la gente sí se sufre. O sea, la gente sí sufre el que un espacio sea incómodo, en que no sea confortable o incluso que su vivienda se devalúe porque tenga un acceso que esté en malas condiciones, mal conservado o con piezas rotas o con una cerrajería desvencijada. Todo eso sucede. Entonces tenemos que tener en cuenta que a efecto de ciudad, todos los portones que salen a la calle desde cada uno de los edificios, todos los escaparates que salen a la calle desde cada uno de los bajos comerciales, colaboran a crear una sensación de ciudad, que es la experiencia que tiene uno, porque no debemos olvidar que a pesar de que podamos tener letreros luminosos en la cima de los edificios, que podamos tener los balcones más bonitos o las fachadas más esplendorosas, nosotros experimentamos la calle a nivel del ciudadano, o sea, con una mirada de 1,75 de media. Exacto. Entonces, que esto te lo explican, por ejemplo, te lo cuento como anécdota, cuando te pones a hacer por primera vez, te encargan un jardín, tú el jardín lo haces en planta, y entonces te dice el profesor, dice, muy bien, ¿y quién va a ver esto? Los pájaros, solo. Tú tienes que tener en cuenta no lo que se va a ver desde arriba, que quede precioso el dibujo que has hecho con el jardín. Claro. Tienes que tener en cuenta que el recorrido por este jardín tiene que ser placentero y tiene que cuidar a la gente y tiene que agradarles. Entonces, cuando empiezas a hablar en otro idioma, empiezas a hablar de portes, de alturas, de sombras, de olores, de aromas, empiezas a hablar de especies, de otoño, de invierno, de verano, empiezas a hablar otro lenguaje, pero esa primera experiencia dolorosa, porque te das en la cara y dices, no, he dibujado un jardín aquí en planta que es precioso, porque tiene forma de estrella y luego salen unos caminos y tal, y luego te dicen, pero oiga, esto no lo va a experimentar nadie, porque nosotros vemos las cosas en el plano rasante, y aquí claro. en el guión de hoy me he apuntado Street View. Todos hemos visto plano en Google Earth. Exacto.
haces zoom, mira la casa mía, la de mi primo, la de no sé quién, pero cuando llevas un Exacto, rato viendo cubiertas, entonces te metes con el muñequito y te pasas por la exacto, calle. Que es lo que totalmente. claro, que es lo que quieres ver, porque la experiencia del ciudadano se da en ese plano, se da ahí. Es el lugar donde se da la vida y a esa escala humana, y es un lugar de acogida y de recepción. Y fíjate, curioso, el Street View, creo, o una de sus funciones, precisamente la de orientarse y se da la circunstancia que muchas veces buscamos esta vista, Street View, precisamente para orientarnos, ¿no? Claro, Para situar las cosas mejor, porque desde arriba, bueno, pues tú la puedes dar, pero cuando tú te sitúas en la calle, tú dices, coges tus referencias mejor, ¿no? claro, porque tú lo primero que piensas, vale, y en esta calle que me está diciendo hay 2 kilómetros, pero ¿en esta calle qué hay? Pues cuando yo Claro. llegue ahí, lo que tengo que saber es qué me voy a encontrar. Claro, ¿qué referencia voy a tomar? Claro, hay una panadería en la esquina, hay una funeraria allí, hay un cartel horrible aquí, o resulta que pone que aquí se sube para el ayuntamiento. Entonces hay un cartelito de oficial de esto. ¿Qué hay? ¿Qué hay a nivel de escala humana, de percepción real, que es a lo que íbamos, a la percepción real de los entornos? Porque las ciudades se planifican muchas veces en planta, pero la ciudad ha de proyectarse en sección. Ha de proyectarse teniendo en cuenta qué es lo que va a pasar a cota de calle, porque si no se pueden generar espacios inhóspitos. Es el mismo efecto que hemos dicho con el jardín, nos puede suceder haciendo planificación urbana. Pues bien, esa percepción real es la que tú decías. Me meto en Street View porque yo quiero saber si la salida 103A de la autovía pues tiene ahí una encina o tiene en realidad una venta de carretera que cuando yo pase por el lado de la encina o de la venta de carretera diga, es por aquí. Es Pues por ahí, exacto. claro, yo voy a necesitar una referencia visual directa, no una vista en planta abstracta, que a pesar de que por satélite son muy precisas, pero oiga, yo no sé muy bien cómo lo voy a ver esto yo cuando pase. Claro. Entonces, es muy importante porque la ciudad se experimenta siempre en ese plano. Y respecto de la documentación, y ya una vez que hemos puesto en contexto por qué tiene tantísima importancia la vieja del Visillo, esos habitantes de las plantas bajas que son los hosteleros, los comerciantes, las personas que viven en planta baja que se encargan a veces de limpiar y fregar su acera, pues son personas que hacen extensiva su casa a la acera y lo hacen en muchas ocasiones tanto para bien como para mal. Es decir, si una persona tiene la costumbre de dejar la bicicleta y ocupar parte de la vía, pues es una mala costumbre. Pero oiga, no se habla de las personas que friegan toda la acera delante de su casa cuando viven en planta baja, que sacan macetas, que hacen que salga fuera lo que tienen en los balcones y que aportan verdor o aportan frescura a la calle en verano. Esas personas que incluso pues comparten con el comercio al lado. Son, Claro. son, son relaciones humanas, vecinales, que se tienen que pulir y que tenemos que tener en cuenta que no deben olvidarse. Y es muy Mm. relevante tenerlo en cuenta, sobre todo en relación con lo que hemos comentado. Aquí hay dos documentos, el plan director con el pliego de condiciones que ha salido, que yo invito a la gente a que se lo lea, porque es súper interesante ver cómo se han implementado todas estas disciplinas de lo social y de lo medioambiental, que ya hemos hablado mucho en este programa de lo medioambiental, hemos hablado muchísimo de cómo las ciudades están tomando conciencia de que la energía no es infinita, de que los recursos no son infinitos. En esta crisis que estamos teniendo de los suministros está quedando claro. Y todo eso tiene que ser llevado a las ciudades, porque si la ciudad tiene que ser un organismo, una entidad compacta y eficiente, pues oiga, tienen que tomarse una serie de medidas que tienen que ver con cómo aplicar la nueva tecnología que tenemos para ahorrar, para gastar menos o para ser más eficientes. Todo esto que hablábamos del Horizonte 2030 y la economía circular y el reciclaje, la segunda vida de los objetos, todo eso está relacionado con el medio ambiente y también aparece mencionado en el pliego del plan director. Y respecto a lo que sí hemos presentado ya una serie de considerandos y de adendas, que es ese borrador del articulado que nos hizo llegar el área de urbanismo, hay que destacar dos puntos. Uno es que se tiene en cuenta un ámbito técnico que está relacionado. Fijaos, desde el área de urbanismo nos han hecho llegar unos artículos para que los revisemos y aportemos lo que consideremos oportuno, que tienen que ver desde las avenidas de agua, o sea, el famoso T500 de retorno de Mm. las riadas y avenidas de agua por estar en zonas junto a cauces sensibles de sufrir pues estos regímenes de pluviales tan violentos que sufrimos aquí, porque aquí cada X tiempo sufrimos una dana. En Mm. 2012 tuvimos un episodio muy, muy grave. Pues esas zonas de inundación, de potencial inundación, se han tenido en cuenta y el tiempo de retorno de grandes avenidas de agua también se ha considerado. Y a este efecto se han establecido para las viviendas de una determinada tipología, pero no se pueden extrapolar a todas, unas cotas mínimas, es decir, a qué altura debe estar la planta baja
a qué altura debe estar la línea inferior de la ventana de la planta baja, ¿vale? Para que no se invada la intimidad de estas viviendas. Esto para que cuando se desarrollen nuevas viviendas o para que cuando estemos en desarrollos urbanísticos de nueva planta, pues oiga, que lo tenga en cuenta porque no voy a hacer viviendas que sean poco seguras a efectos de avenidas de agua si estoy en una zona, habrá un mapita que te diga que esta zona es potencialmente inundable, no voy a hacer viviendas que tampoco tengan una intimidad menoscabada por el paso de la calle. Porque si bien es cierto que las plantas bajas tradicionales, las del casco histórico, tienen sus ventanas de suelo a techo, sus puertaventanas fantásticas con sus geranios y con sus rejas, los visillos vienen de ahí. Los visillos vienen de ahí porque eran una forma de tamizar y de dar un poquito de intimidad sin quitar luz. O sea, queríamos tener luz y los visillos aparecen pues, para dar un poquito de intimidad sin que se pierda la iluminación. Y bueno, luego aparecen los efectos fantásticos de las persianas tradicionales que cuelgan y se abren un poquito hacia afuera, por fuera del balcón. Se generan como unos juegos de fachada muy interesantes de los que hablaremos otros días. Pero sobre todo quería centrarme en el ámbito de lo técnico, es decir, se ha tenido en cuenta desde la inundabilidad hasta dónde tienen que estar técnicamente estas cotas para resultar seguras y también se ha tenido en cuenta qué es lo que sucede a efectos de accesibilidad. Es decir, cuando llega un rellano, cómo debe estar relacionado esa zona común con las viviendas que se van a quedar a ambos lados en planta baja, qué es lo que va a suceder si tenemos locales junto a viviendas, qué mínimos de insonorización tenemos que tener o de aislamiento acústico para garantizar el confort en esas viviendas, qué va a suceder si el emisor de ruido es un equipo, por ejemplo, un transformador, o un equipo electrónico, perdón, un grupo electrógeno. Sí, un grupo electrógeno o cualquier tipo de maquinaria que tengamos que tenga que estar ubicada en un local que está junto a una vivienda, cómo se va, o que tenemos grupos de refrigeración, o que tenemos cualquier tipo de maquinaria que emita, o de filtración, o que emita ruido, cómo se ha de tratar para que no afecte a las viviendas aledañas, o incluso, por ejemplo, los huecos de ascensor. En algunas ocasiones los huecos de ascensor emiten ruidos, pues esa envolvente tiene que estar tratada para que las viviendas aledañas no se vean afectadas. Todo eso se tiene en cuenta y hay una serie de considerandos técnicos, pero todos están planteados desde el punto de vista de la dignidad humana. ¿Por qué? Porque luego hay una lectura segunda de este documento del borrador que es el ámbito de lo social. Y aquí hace referencia no solamente a esa dignidad a través de la habitabilidad, de cómo acceder a un lugar, cuál debe ser la altura, cuáles deben ser los parámetros físicos, no. Hace referencia a la habitabilidad, hace referencia a cuánta gente debe haber. O sea, se habla de un núcleo unifamiliar, no utilizar para un esquema de vivienda plurifamiliar un núcleo diseñado originalmente como unifamiliar. Se está instando a evitar el sobreuso de determinados locales o viviendas. Esto es muy bueno y es muy importante tenerlo en cuenta porque si se había dado un sobreuso de viviendas, y esto lo conocerás porque a veces se meten más personas en una vivienda de las que es recomendable o para las que está diseñado. Tú puedes tener una vivienda para 6 personas y que por necesidades del colectivo que sea, acaben 12 o 15 personas viviendo dentro. Esto ha sucedido y sucede porque a nivel cultural la gente que viene bajo unas determinadas condiciones y un poder adquisitivo que no es el que tenemos nosotros, pues tiene que recurrir a lo que puede y encontrar un techo y refugiarse donde tiene opción. No puede arrogarse o achacarse esto a una cuestión relacionada con el habitante, en este caso. No, tiene que ver con la dignidad. De hecho, estas medidas están enfocadas a proteger a esas personas que, a pesar de que llegan con unas determinadas circunstancias aquí, o que tienen unas determinadas circunstancias que les obligan a vivir arrendadas o como ellos tengan que vivir, que lo hagan bajo unas condiciones dignas. Y esto se refleja en el articulado. Y se hace referencia, pues, incluso a las... hay una parte que hace referencia a las zonas de culto. Tú conocerás, o sea, se dice que los edificios de culto deben ser edificios de uso único. Esto es una cosa que parece, bueno, pero oiga, si aparece aquí un determinado colectivo, tiene que tener un edificio solo para su religión, pues oiga, las iglesias siempre han sido un edificio de uso público. Es una cosa que, y las mezquitas lo son, y las sinagogas lo son. Otra cosa son los salones parroquiales, que esto es algo que sí ha aparecido más, pero los salones parroquiales no están sujetos a un culto con la liturgia propia. Están destinados a otra cosa. Claro, es diferente el uso. Pues también se hace referencia a eso.
Y a mí me ha llamado mucho la atención plantear esto, quería traerlo al programa para que quedase constancia de que desde el foro se han planteado alegaciones y considerandos al borrador, se han recibido y se está estudiando también el pliego del plan director y estamos encontrándonos con una lectura de lo social que se va implementando poco a poco a la arquitectura y a mí eso me parece muy interesante, a mí eso me parece muy bueno. Y la pregunta que yo traía, por cerrar ya esto, es ¿cómo te imaginas tú, teniendo en cuenta todo esto y siendo optimista, Lorca dentro de 20 años? O sea, si somos capaces de implementar todo esto, ¿cómo te imaginas tú que podría llegar a ser la ciudad? Es una pregunta para ti. Pues sería, no sé, una ciudad con muchos espacios abiertos, pero a la misma vez con viviendas muy unidas entre sí, muy conectadas a través de, precisamente, igual, el propio espacio abierto, ¿no? Conectados a través de esos espacios abiertos. Pues era una pregunta trampa. La Lorca de dentro de 20 años seguramente sea como la Lorca de hace 40 años. De hace 40. Claro, la Lorca de los años 80, que era una Lorca ya desarrollada, con vías aún de desarrollo, era una ciudad en la que el espacio público se vivía de una manera completamente diferente. Entonces, quizá, y volvemos a esa paradoja que siempre manejamos aquí, que el futuro es el pasado reinterpretado y hay que aprender de ello, quizá lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que esos espacios públicos, esos autobuses con nuestros choferes particulares, esas plazas en las que podemos estar tomando el sol en un día de invierno, tomando el fresco en un día de verano, esas puertas en las que las gentes interactúan y esos núcleos de comunicación casi familiar que son los barrios, son los que permiten que la ciudad se desarrolle y se cree un nuevo tejido completamente orgánico y capaz de desarrollarse para hacer que la ciudad sea un lugar muchísimo mejor. Ha llegado el momento de deshacerse un poquito de las pantallas, estamos deseando salir a la calle, interactuar de nuevo y poder relacionarnos de manera directa con la gente y quizá esta era post-COVID nos traiga la oportunidad de reinterpretar las ciudades a favor de ese ámbito de lo social que está llegando desde muchas perspectivas y creo que si somos capaces de hacerlo real vamos a tener unas ciudades mucho mejores de las que teníamos y vamos a ser capaces de disfrutar de la vida muchísimo más. Pues esperemos que sí y que incluyan mucha vegetación, por favor. Sí, sí, verde siempre. Bueno, Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros siempre. Un abrazo fuerte. Otro. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.